buenos días a todos y todas. Les agradecemos mucho su presencia aquí en esta charla que estamos inaugurando aquí en la Biblioteca Central, un primer ciclo de conferencias sobre intérpretes del Perú. Es para nosotros como Biblioteca Central una oportunidad especial que queremos, abrir dentro de las actividades que venimos realizando, un espacio permanente de reflexión y de discusión sobre distintos temas de la cultura y la historia contemporánea. Como Biblioteca Central nos hemos propuesto también abrir este espacio de manera permanente. Este primer ciclo se titula Intérpretes del Perú. También vamos a hacer otro ciclo de conferencias sobre para qué leer a distintos autores y autoras del pensamiento social y humanístico contemporáneo, que se va a implementar a partir del próximo mes de julio, y un tercer ciclo de conferencias también sobre para qué sirven, que es una pregunta abierta y provocadora, para qué sirven ciertas disciplinas humanísticas y sociales que se imparte aquí en la universidad, ¿no? Para nosotros también como Biblioteca Central es importante que este recinto de la biblioteca no solo sea un espacio permanente de brindar servicios bibliográficos a los lectores y lectoras, sino también que la Biblioteca Central sirva como un espacio de difusión y de reflexión crítica sobre las ideas, de los pensamientos y las reflexiones sobre el mundo moderno y el mundo contemporáneo. Y es en ese marco que estamos iniciando este ciclo de charlas, Intérpretes del Perú. Son varias charlas que están programadas de aquí hasta el mes de noviembre y diciembre de este año. Y justamente la primera actividad de este ciclo de charlas lo vamos a realizar sobre las reflexiones y las ideas sobre el Perú, sobre la democracia y la modernidad del sociólogo y profesor samarquino ya fallecido, Julio Kotler. Y para ello hemos invitado tenemos un invitado muy especial, no solo a José Luis Reni, que es historiador, que es un historiador que tiene toda una línea de trabajo y publicaciones sobre el pensamiento y la historia política del siglo XX peruano, sino que además José Luis lo hemos invitado en particular para esta primera charla, porque acaba de coordinar y editar las obras escogidas de Julio Kotler en el Instituto de Estudios Peruanos, que precisamente el día de ayer fue la presentación pública de sus obras escogidas en la noche. Y nosotros querimos propicio invitar a José Luis, que además es un amigo de San Marco de hace muchos años atrás, o también un amigo personal, para que pueda compartir con nosotros un panorama, ¿no?, de la vida intelectual, biográfica y política también de Julio Kotler, para poder ubicar sus escritos en el marco de los dilemas del siglo XX peruano. Entonces, José Luis, te agradecemos mucho tu presencia aquí, el haber aceptado compartir con nosotros esta mañana. Te agradecemos mucho tu presencia. La dinámica de la presentación es una dinámica bastante simple. José Luis expondrá durante unos 30 minutos, ¿no? Unos 30 minutos, y luego podemos pasar a un espacio de preguntas o de comentarios para incentivar el diálogo entre todos nosotros. Y así que, José Luis, muchísimas gracias y bienvenido a San Marcos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable por la invitación, Pablo. A mí me gustaría compartir con ustedes más que una exposición teórico-política sobre quién era Julio Kotler, una experiencia personal de los últimos años con Julio, y como entiendo que esto es parte de un seminario sobre intérpretes del Perú, me gustaría comenzar con una anécdota que ocurrió hace años, probablemente hace unos 10 años. Un amigo mío que era el responsable del fondo editorial del Congreso de la República, y estaban sacando unos textos así voluminosos sobre el pensamiento de grandes figuras, de intérpretes del Perú. Estaba Pedro Zulén, que es el nombre justamente de este edificio, de esta biblioteca. Estaba Luis Alberto Sánchez, que fue rector de San Marcos, y diversas figuras, ¿no?, de la cultura peruana.
Y ese amigo me dijo, tú que eres amigo de Kotler, habla con él para publicar un libro que sea una síntesis de su pensamiento. Bueno, le dije, voy a pasarle el encargo. Entonces yo me iba a ver con Julio y le dije, maestro, hay esta propuesta, ¿no? Y casi me saca, pero a patadas de su oficina, ¿no? Por acusarlo de tener, en primer lugar, un pensamiento, y en segundo lugar, por calificarlo de intérprete del Perú, ¿no? Entonces, cuento esta anécdota porque quiero llamar la atención a todos ustedes que, si siguen asistiendo a las diferentes charlas, siempre tengan presente qué significa ser intérprete del Perú, ¿no? Y de qué manera se va construyendo un, comillas, pensamiento, ¿no? Y en el caso de Julio, yo tenía algunas hipótesis que por cosas de la vida se fueron confirmando y me fueron dando una visión de él. Entonces yo quisiera contar brevemente un poco mi experiencia con él y cómo es que llegamos a esta situación peculiar de revisar la obra de un amigo fallecido y preguntarse, ¿qué es esta obra? ¿Podemos seguir dialogando con ella? ¿Tiene sentido para el futuro? ¿Te podría decirle algo a las nuevas generaciones? ¿Se trata de hacer un homenaje? ¿Se trata de reconocer a una personalidad? ¿Cuál es el ángulo, ¿no? Y a raíz de eso pensar básicamente en lo que consumimos como estudiantes y como actores intelectuales, ¿no? ¿De qué se tratan los libros? ¿De qué se tratan las grandes tesis sobre el Perú, etcétera? Y mi relato comienza con un periodo de la vida de Kotler que se encamina hacia la publicación de su libro más conocido, de su libro más leído, más reeditado, que se llama Clases, Estado y Nación. Y me gustaría comenzar con algunas premisas que las encontré en un PowerPoint que yo organicé para un seminario por los 40 años de Clases, Estado y Nación, ¿no? Entonces, antes de venir y pensando en esa charla, encontré cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, pensaba en Jean-Paul Sartre, pensaba en los años que Kotler había estado en Francia, y me gustó, si ustedes pueden leer esta cita, el énfasis en cómo los individuos, a través de nuestra existencia, hacemos nuestra propia vida, ¿no? El sentido de elección y cómo, en perspectiva, nosotros aquí en San Marcos, en el año 2022, miramos una obra que fue el producto de pulsiones personales, de percepciones, de sensibilidad, muy difícil de reconstruir, una sensibilidad muy difícil de reconstruir, cómo la miramos como una interpretación del Perú. Y hay que preguntarse constantemente si es que nosotros estamos buscando intérpretes del Perú o hay intérpretes del Perú, ¿no? Como si fuera un anaquel de la biblioteca que dice intérpretes del Perú y tú vas y sacas un libro y dices ya entendí al intérprete 1 y pasas al 2, al 3, al 4. Y la otra cita que encontré, por favor, es esta cita de Foucault, ¿no? Los sistemas del pensamiento y conocimiento están regidos por factores que operan más allá de las reglas lógicas y gramaticales a nivel de la conciencia de los individuos. Me pareció una cita que yo la coloqué en mi PowerPoint de aquel año 2018, porque siempre tuve la sensación de que Kotler tenía algo más, tenía una médula personal que no estaba a la vista, que no llegaba a alcanzarla, y mi experiencia y mi posición con respecto a la vida intelectual, a la producción intelectual, era que para entenderla de manera cabal, tú no solamente te podías fijar en los textos, es decir, no solamente hacer análisis de textos, sino que tenías que entender a la persona,
¿no? Y creo que estas dos citas me ayudaban a transmitir la idea de la voluntad, de que cuando analizamos a un personaje no es solamente un tema de conocer su obra, sino es un tema de ver, de relacionar la obra con la historia del individuo, ¿no? Y eso era particularmente difícil en el caso de Julio, porque Julio era un hombre muy privado, que se rehusaba a ser el centro de atención y que por lo tanto nunca hablaba de su vida. En aquella oportunidad ocurrió que me dijo que lo fuera a visitar a pesar de que ya estaba bastante enfermo, y creo que para ambos era perceptible que era muy probablemente la última conversación que íbamos a tener. Y en una relación muy enriquecedora que comenzó cuando yo recién salía de la universidad y entré al Instituto de Estudios Peruanos como asistente, primero de José Matos Mar y después de Julio, en un proyecto de sistemas políticos comparativos en el área andina. Y esta relación se prolongó a través de los años y nos hicimos amigos. Entonces, de ser el doctor Kotler pasó a ser Julio y terminó siendo para mí una figura de una influencia muy grande y una guía personal de una enorme intensidad, ¿no? Entonces, esas eran mis premisas al momento en que Kotler pasó a mejor vida, y yo me quedé con esa imagen y con todas esas curiosidades de Julio. Ah, y una nota importante, en esta conversación de la cual tomó una foto su hija, la que ven ahí, ¿no? Sí. Yo le pregunté cosas que nunca le había preguntado sobre su vida, y él me las respondió. Y en realidad, en el marco de nuestra relación, nunca le había hecho una entrevista, y algo me hizo sentir que tenía que grabar lo que me estaba diciendo. Y le pedí permiso, le dije: maestro, me disculpas, pero puedo grabar lo que me estás diciendo, porque me estaba contando aspectos de su vida francamente desconocidos para mí y para mucha gente. Entonces, pasamos a la siguiente sección. Cosas sobre su formación, por ejemplo. Hablamos de San Marcos, por supuesto, y ahí entendí que San Marcos era un conducto para él para acercarse al Perú, porque el Perú no lo recibió del hogar, porque era hijo de migrantes, porque era el primer hijo, el único hijo nacido en el Perú de una familia que venía de Moldavia, de una familia judía, que había, percibiendo lo que se venía en Europa, se había trasladado al Perú a fines de los años 30, sus hermanos habían nacido, uno en Moldavia, creo que la otra había nacido en Nueva York, en el camino migratorio, y le pregunté sobre su papá, un señor que era un vendedor, que tuvo que aprender con muchas dificultades el español, el castellano. Me habló de su madrastra, su madre había muerto cuando él era muy niño, y me habló de su experiencia con el judaísmo y con el sionismo, y yo me quedé perplejo, ¿no? Y sentí que había que releerlo, ¿no? Releer su obra para entender que recién en ese momento podía entender algunos aspectos de su vida, ¿no? Ocurrió que al poco tiempo de haber fallecido Kotler, el Instituto de Estudios Peruanos me pide, lo que mencionó Pablo, que me haga cargo de la edición de sus obras, y vi que era una oportunidad para utilizar lo que sabía de él, no solo para rendirle un homenaje, no solamente para hacer una catalogación de sus obras, sino para mostrar la interesantísima vida de este hombre y cómo en la dimensión intelectual había resuelto muchos dilemas de su vida, y cómo esa
ese sello personal estaba en la manera que había visto el país, para bien o para mal, luces y sombras, ¿no? Y presté atención, por ejemplo, esto era San Marcos, ¿no? Perdón, me atrasé un poco en San Marcos fue un conducto para ir al Perú, ¿no? O sea, esta familia no tenía vínculos con el Perú. ¿Y qué le ofrecía San Marcos? Un programa de etnología, ¿no? Donde se podía hacer trabajo de campo, se podía ir como él se fue efectivamente a Huarochirí, empezar a conocer la Sierra del Perú, ¿no? El pensamiento de Luis Valcárcel era el que conducía ese proceso y Julio se embarcó en esta aventura sanmarquina, ¿no? Y como parte de la aventura sanmarquina, Julio se radicalizó y terminó siendo deportado, primero a Arequipa y después a Huancayo. Es una deportación interna que existía por aquella época. Estuvo en la lucha contra la dictadura odriguista, estuvo cerca del grupo Cahuide, que era un grupo promocionado por el Partido Comunista Peruano en San Marcos, pero el aspecto de su formación era un enorme desafío para él porque no compartía el indigenismo, más bien en la formación mental de Julio había una enorme desconfianza por las culturas campesinas, por la vida rural, producto de los relatos de una mezcla de lecturas infantiles muy precoces de literatura rusa y del hecho de que su madrastra era una amante de la literatura rusa y casi como los cuentos que nos cuentan de niños para dormir, le había contado estos cuentos rurales con elementos de cierta barbarie rural que le habían sembrado la idea de que las culturas campesinas no eran confiables del todo. Entonces, el indigenismo no le latía. El indigenismo le parecía un discurso enfervorizado, fruto de las élites serranas del Perú y que no ofrecía sino una especie de utopía irrealizable. Julio termina en Arequipa y en Arequipa ve la gran movilización rural de 1950, se vincula a ella, termina participando y siguiente, por favor. Pero en realidad algo ocurrió en su vida sanmarquina que iba a cambiar su futuro y es que por un acuerdo con la UNESCO llegó a San Marcos un profesor francés cuyo nombre era François Bourricot, que era un especialista en Parsons. Y en el contexto de la inclinación hacia el marxismo, a Kotler lo cautivó Parsons. ¿Y por qué lo cautivó? Porque en vez de instruirlo en el clásico análisis de clase marxista, le ofrecía la posibilidad de recurrir a un análisis, el siguiente por favor, más vinculado a las dinámicas sociales, a la interrelación de valores, metafunciones, a la racionalidad del individuo, a los valores de los individuos, en fin, a la complejidad del orden social. Bourricot había escrito 2 libros. Uno de ellos era un libro que sigue siendo fascinante, me parece a mí, publicado en 1957 sobre cambios en Puno. Y el mérito de ese libro había sido que, guiado por esta visión parsoniana, que está bien sintetizada en ese cuadrito que ustedes ven abajo, que invita a entender interacciones y que coloca al investigador ante el reto de hacer una narrativa cargada, gruesa, densa, como diría Clifford Geertz, ¿no? A partir de lo que ve, ¿no? Una narrativa en la que la teoría no está predefinida, sino que está tras bastidores, que el autor no tiene que decir estas son mis reglas de juego teóricas y confundir lo que ve con el desarrollo de la teoría.
Entonces, y el segundo libro que había escrito, el libro de Puno, todavía se lee y ha sido reeditado. Burricó había escrito Cambios, ¿cómo se llamaba? Poder y sociedad en el Perú contemporáneo, y se había vinculado a todo este debate que había en el Instituto de Estudios Peruanos sobre la oligarquía, el indio, el poder, etc. Y en este libro de Poder y sociedad en el Perú decía algo que en esos años 60 no era muy bien recibido por la intelectualidad local. Él decía que había un juego político en el Perú tan intrincado, tan complejo, y que era muy difícil de definir con una mirada de clases, y que los recursos que vivir en ese juego político, en un país generado por un país tan complejo, garantizaban una cierta durabilidad del sistema, a pesar de que la oligarquía fuese como era el pronóstico, fuese debilitándose. Entonces, básicamente lo que decía es, si ustedes están esperando la gran crisis que produzca el desplome del sistema político peruano, o están pensando en tomar por asalto el Estado siguiendo el camino de la Revolución Cubana, están mal. Esto va a durar más. Y lo que se puede es hacer algunas ganancias específicas con el propósito de ir construyendo algún tipo de hegemonía alternativa, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una ilustración del pueblo de San Lorenzo de Quinti, que sería muy importante en la vida de Kotler, que ya con San Marcos, como he dicho, ha emprendido ese viaje al Perú, que probablemente para muchos de nosotros se ha dado que en la familia, los amigos, ¿no?, la comunidad, muchos quizás aquí son originarios de algún departamento, alguna región del Perú, y traen consigo su propia tradición. Para Julio esto no existía, por sus orígenes, por el hecho de ser migrante. Y esta combinación del aprecio por la comunidad que trabajaba y el espíritu académico que le comunica Burricot, no San Marcos como una abstracción, sino el profesor Burricot, se expresa muy bien en lo que fue su tesis, escrita en el Departamento de Etnología aquí en San Marcos. Una tesis en la cual, como ustedes pueden leer, se nos encomendó realizar un estudio de tipo descriptivo, es decir, etnográfico, con particular énfasis, ahí está el legado de Valcárcel, de Luis Valcárcel, en los rezagos de magia y hechicería que pudieran existir. Y eso es lo que dice el estudiante, ¿no?, que nos hayamos desviado de la original intención de tipo descriptivo se explica por el afán de lograr una cabal comprensión de las situaciones funcionales entre diversas estructuras, ¿no? Entonces, este es uno de los pocos testimonios, digamos que esta cita podría ser tomada como la punta del hilo de lo que se va a llevar como formación académica Julio Kotler cuando venga el paso siguiente de su vida, siguiente por favor, que es ir a estudiar un doctorado en antropología en la Universidad de Burdeos, viaje que es facilitado por el profesor Burricot. Se va a Burdeos, se empapa de los debates de la época dentro de la izquierda francesa, lee la revista Los Tiempos Modernos con asiduidad, pero de otro lado se acerca a esta cosa indigesta que tenía relativa a su propia historia y que de cuando en cuando venía agitándolo, y que quienes lo veíamos a Julio desde fuera nunca llegamos a entender, y que en mi caso personal fue uno de los temas de aquella última conversación, ¿no? ¿Cómo fue tu vida de niño? ¿Cómo viviste el Holocausto? ¿Cómo viviste la guerra? ¿Cómo se sintió en tu hogar? ¿De qué conversaban? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en Europa, cerca de todas estas raíces, siguiente por favor,
Kotler tendría un primer encuentro con sus demonios. Y Bourricot lo percibió, no podía escribir, no podía culminar su trabajo académico, y Bourricot le sugirió que como una manera de procesar esos dilemas que tenía dentro, hiciera un trabajo sobre la adaptación de migrantes españoles en Francia. La tesis ha estado en francés, ha sido traducida hace semanas por su hija y el IEP la piensa publicar. Y es un trabajo que, como su hija me dijo, yo al principio no estaba muy convencida del enfoque que le estabas dando a las obras escogidas, pero ahora he entendido por qué lo hacías. Y lo hacía básicamente porque yo también soy migrante. Y yo soy padre de una chica que nació en Nueva York y que quiere ser peruana. Y tenía la madurez y la cercanía suficiente para entender lo que está sintetizado en esa pequeña ventanita que abrió en una entrevista a Antonio Zapata, Julio Kotler, ¿no? Cuando dice: Bourricot me empujó a realizar una tesis doctoral sobre la comunidad española emigrada en Francia. Estudié a la segunda generación y pude observar varios elementos que habían estado presentes en mi vida. Puesto que yo era también hijo de inmigrantes que no hablaban el mismo idioma del país, que los había recibido, tuve un sentimiento de identificación con mi tema. Y ahí es esto lo que yo buscaba, ¿no? ¿Cuáles eran esas problemáticas existenciales, guiado por los textos de Sartre sobre el existencialismo y con el aliento de Foucault en la arqueología del conocimiento? Yo quería buscar cuál era ese trasfondo personal del cual él nunca hablaba, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, mi tercera parte. Eventualmente, Julio retorna al Perú y con dos paradas. Con una parada, no, todavía no. Y con dos paradas. Una parada en Venezuela, que le sirve para ver el espectáculo de una socialdemocracia en el poder con, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo el presidente, ahorita, Betancourt, creo, Rómulo Betancourt, y que era un intento de construir democracia, y con una crítica intelectual muy fuerte, con un movimiento guerrillero muy fuerte. Y después un viaje, él trabajó un año, más de unos 2 años en Venezuela, y después se fue al Massachusetts Institute of Technology en Boston a trabajar como profesor por un año, y en este recorrido, a la base funcionalista que había aprendido y que había desarrollado en Burdeos, le sumó toda la bibliografía de moda que comenzaba a entrar de moda sobre la dependencia y el desarrollo en Latinoamérica. Es decir, se metió en el debate intelectual latinoamericano. Pero yo de eso no voy a hablar, porque me interesa más seguir esta línea de mi experiencia personal con Julio. Vuelve al Perú, y el Perú, en los años que él había estado fuera, casi 10 años, había cambiado mucho. Había habido un primer golpe militar, se había producido el movimiento de la Convención, se había producido un intento también de retorno a la democracia, con la elección de Belaúnde, y un gran amigo suyo de San Marcos había fallecido en la guerrilla, Guillermo Lobatón. Él lo apreciaba mucho, había tenido conversaciones muy profundas con él, y Kotler lamentaba que se hubiese ido a la guerrilla, que era no solo Lobatón, sino otros más, en lo que él veía como una situación, una especie de entrega difícil de entender para él. Siguiente, por favor. En esta foto pueden verlo a
a Lobatón al centro, la parte de arriba. Otra referencia es el debate que había habido en el Instituto de Estudios Peruanos en torno a todas las sangres de Arguedas, donde si ustedes conocen ese texto y si no lo conocen, hagan un esfuerzo por conocerlo, donde en 1965, para que se den una idea de lo difícil que era y lo complicado este viaje al Perú al que he hecho referencia, una serie de intelectuales, todos ellos muy respetables y muy enterados, entre ellos Sebastián Salazar Bondi, cuya foto estaba acá cuando entré, discutían si lo que decía Arguedas era fantasía pura o era el reflejo de la realidad. Básicamente discutían si había indios en el Perú. 1965. Así de difícil era el desarrollo de una ciencia social que nos diera una imagen real del país, más allá de la capital sobre todo. Y entró, bueno, por razones personales, Julio estaba vinculado a José Matos Mar, porque los dos estaban casados con dos hermanas, era su concuñado. Y José Matos Mar era un científico social que a su labor académica sumaba el ser, parecía un empresario que por casualidad había caído en el mundo de las ciencias sociales, y no lo digo negativamente, porque esas habilidades empresariales le permitieron desarrollar una institución de tanta importancia como el Instituto de Estudios Peruanos, por donde han pasado, siguiente por favor, figuras muy importantes de la cultura peruana. Ahí pueden ver a José María Arguedas, a Bravo Bressani, a Sebastián Salazar Bondi, a Aníbal Quijano, Julio, por supuesto, Alberto Escobar, etcétera, ¿no? Y para dar una referencia un poco del ambiente al que vuelve Julio, siguiente, por favor, se puede pensar 1968, publicación del número 1 de la colección Perú Problema, que alcanzaría, no sé, 30 y tantos volúmenes o algo así, creo que todavía sigue publicándose, ¿no? Y en esta definición básica se puede ver tanto la necesidad de tener un punto de vista basado en las ciencias sociales, que era lo que estaba en boga a lo largo de las dos Américas, incluso la Alianza para el Progreso propiciaba esta idea de que las ciencias sociales debía ser la base de una visión de las sociedades rurales latinoamericanas, y de otro lado lo romántico, lo utópico de formar una élite intelectual, ¿no? Esta élite intelectual ya había fracasado políticamente, habían formado un partido, el Partido Social Progresista, que les había ido pésimo en las elecciones del 62 y 63. Y de alguna manera formar el IEP fue también el efecto de una derrota política, ¿no? Es decir, era un grupo de intelectuales al que se le podría mirar, depende de si uno quiere ver el vaso lleno o el vaso vacío, como una torre de marfil o como un grupo muy comprometido en traer una visión científica al Perú, y como en San Marcos se encontraban muchas limitaciones para desarrollar sus investigaciones, vinculadas a fondos, vinculadas a relaciones internacionales, etcétera, se habían constituido en un grupo aparte, dando el play de honor, digamos así, de lo que vendría a ser la formación de centros de investigación privados, que era una corriente totalmente nueva en el Perú y que floreció durante los años 70. ¿Cuál fue el papel de Kotler ahí? Kotler se encontró con una serie de instrumentos que se habían desarrollado en el marco de un convenio con una universidad norteamericana que se llama Cornell. Había un contrato, un convenio que le permitía el acceso a todo este material. Y comenzó a utilizar este material combinado con trabajo de campo para una serie de estudios, siguiente por favor, que lo llevaron a una esquematización. Es bien interesante, ¿no? Porque
aquel viaje romántico de los inicios en San Marcos devinieron en esta visión esquemática que yo como estudiante de historia no miraba con mucha simpatía, me acuerdo en aquella época, pero realmente generaban mucho debate entre nosotros porque le servían para predecir que la sociedad rural en el Perú era como un triángulo sin base, que solo se iba a convertir en una alternativa social de movilización y cuestionamiento del orden establecido si se cerraba la base del triángulo y se generaba una movilización desde abajo. Siguiente, por favor. Y había otros cuadros en que se podía ver la duda de Kotler, que yo resolvería años después en esta conversación final que les digo. Él desconfiaba de que este triángulo sin base se pudiese cerrar, que eran muchos triángulos sin base, que eran muy complejos y que ya con un estudio más de tipo sociopsicológico veía que era muy difícil que del campo salieran actores políticos decididos, ¿no? Y si ustedes comienzan a pensar en lo que pasó en este país en los 80, 90, ¿no? Pueden ver la gran paradoja, ¿no? Esto es 1966, ¿no? ¿Qué está diciendo Kotler? Está diciendo todas estas teorías que empiezan a circular sobre el campesinado pobre, toda esta importación del esquema maoísta al Perú, la idea del camino cubano, la idea de la revolución nace del campo, tiene serias dudas para mí, ¿no? Es lo que Kotler decía, ¿no? Su trabajo era exhaustivo, siguiente por favor, hizo muchas publicaciones, el ambiente propiciaba discutir si éramos una sociedad dual, éramos un archipiélago social, hasta qué punto las conexiones existían entre los diversos fragmentos de la sociedad peruana, etcétera, etcétera, ¿no? Y Kotler se suma a ese debate en 1970, siguiente por favor, por ejemplo, y estas fotos son muy ilustrativas, ahí lo ven a Kotler muy pensativo en la foto de abajo, en la foto de arriba está ahí John Murra, si no me equivoco, era el Congreso Internacional de Americanistas, que es un evento muy voceado, muy importante dentro del ambiente internacional de estudiosos de Latinoamérica, y se celebró en Lima. Es bien interesante porque a ese congreso va Velasco, y en la reunión inaugural, ya no me acuerdo quién, quizá Pablo recuerda, creo que Matos Mara, alguien se pone de pie y pide la palabra y le dice General Velasco, Torero, Alfredo Torero, el lingüista sanmarquino, ¿no es verdad? Y Torero le dice, General Velasco, libere a los guerrilleros que están encarcelados, libere a Hugo Blanco, ¿no? Y se produce, pues, esto es como un gran tumulto ahí, ¿no? Finalmente los libera, más aún trata de captárselos para la revolución. En fin, esto solo para darles una idea del ambiente al cual regresa Julio Kotler, y en un giro personal, él rechaza al gobierno militar. Él alguna vez habló con Velasco por varias horas. Muchos en su grupo de amigos fueron captados para la Revolución Peruana, que así se llamaba la Revolución de Velasco, era como su nombre oficial. Un amigo suyo muy cercano fue elegido director o nombrado director de Sinamos, ¿no? Entonces era un momento muy fluido y su opción es antiautoritaria, es en contra del gobierno, y en ese desarrollo se suma al proyecto de una revista que vale la pena revisar, imagino que la tienen ya aquí en la biblioteca, ¿no? Digitalizada, está en la web, ¿no? Que se llama Sociedad y Política, en donde está Aníbal Quijano, que era el líder en realidad,
estaba Guillermo Rochabrún y otros, creo que Rodrigo Montoya también, y son los que hacen la oposición a la teoría del no partido, y Kotler básicamente dice, esto no es ninguna revolución, esto es populismo militar, esto es autoritarismo, ¿no? Y, siguiente por favor, se produce un debate, ¿no? Quien quiera saber más de la otra mirada, del otro lado de ese debate, podría ver Testimonio de lucha de Carlos Delgado, que era el director de Cinamos, y que es el que asume el debate con Julio Kotler y Sociedad y Política, donde los acusa de ultras, ¿no? Son ultras que no entienden el nacionalismo revolucionario, básicamente, y que no entienden la idea de volarnos esta falsa democracia y crear una sociedad de participación plena, ¿no? Era la época, ustedes lo conocen, reforma agraria, toma de diarios, comunidad industrial, etc. Siguiente, por favor. Esa oposición a Julio le cuesta el exilio. Es deportado en 1974, 74, sí, o 73, no recuerdo bien, y termina en México. Y es ese periodo de su vida, y es otra de las cosas que hablamos en aquella última entrevista, le causa una conmoción personal muy grande. Una conmoción no solamente de carácter psicológico o vivencial, sino una conmoción que remueve algunos de esos traumas de niñez que tenía con todo el tema de la familia deportada, de la familia que huía, de la familia que había vivido el Holocausto a la distancia, de la familia que había sido víctima del Holocausto, aunque indirectamente, ¿no? Que él mantenía con un celo total, ¿no? Yo he hablado con miembros de su familia y ellos me cuentan que nunca hablaba del tema, ¿no? Entonces, siguiente por favor, Julio termina en México y dice esto en la entrevista con Antonio Zapata: ahí cobré las fuerzas que me llevaron a escribir Clases, Estado y Nación en el Perú, que debía ser el primer capítulo de un estudio del proceso histórico que llevó al gobierno militar. Para aquel entonces ya había terminado mi juventud, tenía 46 años de edad. O sea, ¿qué es lo que le pasa a Julio? Yo no pretendo haber desentrañado toda la historia, en absoluto, pero lo que sí puedo decir con cierta firmeza es que, de un lado, la visión de México, como la peculiaridad de México como un sistema de partido único, con un Estado muy bien elaborado como salida de la Revolución Mexicana, como resultado de la Revolución Mexicana, que siguiente, por favor, que las características del país y del sistema político le permitieron visualizar que era un Estado y que el reto para él era rastrear qué había sido el Estado en la historia del Perú, ¿no? Pero de otro lado, el exilio le causa una crisis personal y escribe un libro que, según dice él en la introducción del libro, era un libro que lo había hecho para dejar de ser forastero en su propio país, ¿no? ¿Y qué era dejar de ser forastero en su propio país? Era luchar contra una alternativa autoritaria en el Perú. Eso era para él ser leal y llegar a tener esa comunión, ese encuentro con el Perú, ¿no? Entonces, Clases, Estado y Nación aparece como resultado, como algo que él no buscaba. Era el comienzo, era un preámbulo de un libro sobre el gobierno militar. Entonces él empezó a escribir este ensayo que daba una especie de antecedente para comprender el sentido de las reformas velasquistas, y terminó escribiendo un libro en que hablaba de las continuidades, en que decía que durante los 500 años previos a la reforma militar había una continuidad, y usaba un aparato conceptual que, a pesar del nombre del libro,
complementaba los vacíos del marxismo, diría yo, con algunos conceptos intermedios que permitían mirar algunos temas de la constitución de la sociedad peruana, como el clientelaje, como el caudillismo, ¿no? Él, por ejemplo, valoraba enormemente el libro de El Tunante, de Abelardo Gamarra, que se llama Ciudad de Pelagatos, ¿no? Porque según él era una producción muy fiel de lo que el Perú había sido hasta fines del siglo XIX e inicios del XX, ¿no? O sea, una república cuyos últimos, sus extremidades, su manera de penetrar en el país era a través del clientelaje, de la obediencia, de una cultura política personalista que no garantizaba la construcción de una democracia funcional, ¿no? Siguiente, por favor. Así nace Clases, Estado y Nación, un libro en donde él hace el tránsito del esquema parsoniano a la interpretación histórico-sociológica, que pretendía ser un largo preámbulo al análisis del proceso velasquista, donde él ve al Perú en el espejo de México, donde hay un énfasis en las continuidades históricas en la formación de la sociedad peruana y el papel en ellas del fundamento étnico de raíz colonial, pero es algo más, es una provocación ante un debate sin salida. Es básicamente decir, ustedes que tanto hablan del desarrollo si no entienden un elemento fundamental que él veía porque venía de fuera, porque él había a los 46 años forjado una visión del mundo, una visión del país, donde había dos elementos fundamentales. Uno, poder mirar el Perú de una manera desprejuiciada, y dos, poder mirar el Perú desde fuera. Esa combinación de cosmopolitismo y afán de encontrar el Perú real, crudo, profundo, lo habían llevado hasta el punto en que estaba y hasta la producción de Clases, Estado y Nación, ¿no? Clases, Estado y Nación sería su obra culminante y todo lo que haría después sería a partir de ahí una apuesta por entender el Perú ya no solamente como académico, sino como voz pública. Y Kotter, siguiente por favor, se haría famoso, se haría conocido por las entrevistas que da, que aquí solo presento un par de titulares, ¿no? Él pasa varios años declarando para la prensa y se convierte en una especie de conciencia del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre la base de la acumulación que he descrito hasta ahora y sobre la base de esa cosa que yo todavía no identificaba, pero que lo hacía ser profundamente antiautoritario, había montado su propia manera de ver el mundo y que la había trasladado al Perú. Siguiente, por favor. Esta es la parte final de mi presentación, una especie de epílogo. Al momento de ventilar estas curiosidades, como relataba al principio, yo no sabía que en algún momento me iban a encargar editar las obras escogidas de Kotter. Después, sin saberlo también, había tenido esa conversación final de octubre del 19 en que le pregunté por qué había roto con la comunidad judía, a dónde había quedado su compromiso con el sionismo, y él me reveló muchas cosas que yo no conocía y que, siguiente por favor, me obligarían a expandir mi ángulo de mira a toda una literatura que es accesible para todos ustedes y que tiene una riqueza muy especial, que es el tema del intelectual judío no judío, como lo diría Isaac Deutscher. Quiere decir el intelectual de raíces judías que no se compró o que tuvo una experiencia con el sionismo, como Julio, y descubrió su mala entraña, sus raíces fascistas, que las vemos expresadas hoy en día en la ocupación de Gaza, en la manera en que el Estado de Israel opera, etcétera, etcétera. A todo eso Julio le había dado un portazo y solo en esa, adelante por favor, en aquella conversación de octubre del 19 me atreví a preguntarle y él se atrevió a contestarme. Y me relató paso por paso cómo había sido
su intento de militar en el sionismo y lo que pasó con esa experiencia. Todo esto lo pongo en blanco y negro en la introducción del primer volumen del libro. La siguiente, por favor. Esta es la literatura a la que me refería. Es decir, yo quería encontrar la etiología de este pensamiento. Quería entender a Kotler. Y a través de entender a Kotler me abrí un campo y que en conversación con Pablo también, abrí todo un campo de reflexión sobre la manera en que operan y se desarrollan las ideas, ¿no? Cómo funcionan los intelectuales y por qué es tan importante poner al intelectual en perspectiva, ¿no? Entonces, finalmente yo había llegado en esa conversación combinada con esta reflexión alentada por estos autores a lo que yo estaba buscando, ¿no? Siguiente, por favor. Recibí el encargo del IEP de armar las obras escogidas y cuando estaba comenzando el proceso, uno de los hijos de Julio, que se llama Andrés, me alcanzó un texto que había encontrado entre los papeles de su papá. Y era un texto escrito cuando Julio tenía 13 años en el colegio. Y la fecha era 1947. Y solo 2 años antes había terminado la Guerra Mundial. Como digo, Julio tenía 13 años. Y en esa última conversación me relató, me dio indicios del enorme sufrimiento que había significado para la familia vivir la guerra a la distancia, de cómo se sentaban frente a la radio de onda corta y escuchaban las transmisiones en francés, en alemán, en ruso, que era la lengua que hablaban su papá y su madrastra, y le comunicaban a él la desesperanza de reencontrar a su familia, que fue exactamente lo que ocurrió, ¿no? Y al transmitirle todo esto, lo colocaban a los 13 años frente a una responsabilidad muy grande con el Perú, con la vida, con la humanidad, etc. Y este pequeño documento me terminó de dar la pista que me guió en la confección del proyecto final, que ya salió este primer tomo que lo ven ahí, y los 6 volúmenes que vendrán después. Y yo quiero terminar leyéndoles algunos breves líneas de este pequeño ensayito, ¿no?, donde él comienza a decir que no se puede vivir sin un ideal, pero que su ideal no es tener plata, triunfar en la vida, como se dice. Dice, mi afán no es tener $30 millones a los 25 años, no. Dice, yo soy muy fogoso y muy optimista, y dice, mi leitmotiv en la vida es luchar, ya que en la vida sin lucha no es vida. Todo en esta vida se consigue mediante la lucha espiritual y material. Dice que su vida es un compromiso con sus semejantes, con los más desdichados, y dice, yo soy parte de la humanidad, yo pertenezco como hombre, sin embargo, a una nacionalidad, y es la judía, y por tal motivo lucho por todos los medios para que mi pueblo consiga su establecimiento democrático, y si con mi mínimo esfuerzo ayudaré a que tal cosa se realice, habremos dado un gran paso hacia la felicidad humana. No soy chauvinista ni menos nacionalista en lo que se refiere a amor ciego, obedecer, etc. Pero así como usted debe ayudar a los chinos a su futura felicidad, a la paz, yo debo ayudar a los judíos para la misma finalidad. Yo sé que si en Malasia existiesen seres que viven luchando, yo debo compartir su lucha, porque si son derrotados, su derrota tendrá influencias hasta en Suiza.
todos somos uno solo, pero con extremidades, costillas, músculos, huesos. Y debo ayudarlos no por miedo a las influencias, sino porque mientras existe un esclavo en el mundo, en la tierra, perdón, yo no seré libre. Esto escribió un niño de 13 años, que a los 13 años había procesado la peor tristeza que puede haber para una familia, saber que no se va a reencontrar con la familia que ha dejado atrás, ¿no? Y había desarrollado un sentido antiautoritario de una fuerza enorme. Y cuando yo leo, no voy a seguir leyendo este texto, algunas cosas que recuerdo, por ejemplo, para citar en esta oportunidad, permítanme, no, creo que no lo incluí aquí. Hay un momento en que César Hildebrand en 1979 le pregunta si él cree que la política es el arte de lo posible, y él dice, no, a mí me parece que eso es muy cínico. Para mí la política es el arte de lo necesario, de hacer lo necesario, ¿no? Y con ese principio, con esos principios, y siguiendo la siguiente por favor, y siguiendo ese derrotero. Acá está la cita bendita, lo que pasa es que estoy viendo otra cosa, esa era la cita, ¿no?, de la entrevista con César Hildebrand, ¿no? Entonces, cuando yo miro, no, todavía no, deja la cita, por favor. Cuando yo miro, ¿qué tenemos aquí? Humanismo, antiautoritarismo, ¿no? Una capacidad para plantear que el problema del Perú es el clientelaje, los fundamentos étnicos que todavía funcionan más allá de las instituciones, no sé si les suena familiar. Es la naturaleza de la crisis de hoy. La crítica al régimen político está llena de elementos de este tipo, los chotanos por aquí, ¿no? El Estado que no funciona por allá, la división Estado-sociedad, todos esos elementos están en la obra de Kotler, ¿no? Pero sobre todo está este profundo humanismo, un humanismo que provenía de haber resuelto en términos psicológicos, pienso yo, una situación sumamente traumática, que no dejó de aparecer en México, por ejemplo, en el exilio, y probablemente en otras oportunidades, que no dejó de colocar a Julio en una situación muy complicada en términos personales, de las cuales nunca habló hasta esa última entrevista que tuve con él, en que le pregunté directamente, y que fue el motor de su obra. Por eso, por ejemplo, él me confesaba en el 2015 que nunca había podido abrir clases Estado y Nación, y que el IEP le demandaba que escribiera un nuevo prólogo, y tanto era su fastidio de lo que había escrito, porque él decía que ese libro era una provocación, donde no había desarrollado teóricamente ciertos elementos, que le había salido de los forros el libro, que yo le propuse hacerle un resumen del libro para que por lo menos tenga las ideas, para que refresque las ideas. Y lo hice, y le mandé el resumen y me lo agradeció mucho. Ese era Julio Kotler, y esa es la naturaleza de los intérpretes del Perú. Y estoy seguro que en cualquiera de las historias que ustedes van a ver, si siguen viniendo a este estupendo ciclo, está presente, ¿no? Y debería ser, o esta charla, creo yo, una invitación a pensar en los intelectuales, mucho más allá de su obra, a pensar en ellos como seres humanos. Muchas gracias.